Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Tania Martínez. Soy aspirante a entrar a la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes de la Universidad Abierta de Distancia de México. El día de hoy les quiero platicar un poquito todo mi tema de investigación que realizamos alrededor de un mes en nuestro propedéutico, un propedéutico intenso, un propedéutico que nos dejó muchas enseñanzas. Y mi tema de investigación es la problemática de mayor incidencia a la que se enfrenta una pyme al darse de alta ante Hacienda en la Ciudad de México. Y empecemos. Bueno, nosotros quisiera darles un poquito del marco teórico de mi investigación y ahí es donde reafirmé el por qué yo quería hacer esta investigación. Fue muy impresionante para mí saber que en la recaudación del Producto Interno Bruto del país, el 52% de todo el dinero que que recaba el SAT es de las pymes. Entonces, para mí era importante saber si las pymes que recaban tanto dinero para nuestro país tienen una problemática al darse de alta ante Hacienda. Y que no es precisamente Hacienda, es en el SAT. El SAT, que es una institución no centralizada de Hacienda, que se dedica a pues llevar todo este dinero, a ver todo este recurso, y ante ellos es donde se da de alta la pyme. Entonces, hay muchas pymes que no están dadas de alta, que no están siendo aporte de este Producto Interno Bruto. Y si no están haciendo aporte, si no se están dando alta, yo quería saber el por qué no se están dando alta, si había una problemática real en el darse de alta ante Hacienda, cuál era, en dónde se focalizaba, y entonces marqué un objetivo general. Mi objetivo general era saber si existe una problemática real de las pymes al darse de alta en Hacienda en la Ciudad de México, y 3 objetivos específicos muy sencillos. Analizar cuáles son los pasos a seguir para darse de alta en Hacienda, identificar qué partes del proceso para darte de alta en Hacienda es donde se encuentra la mayor problemática o la problemática de mayor recurrencia, y determinar si el proceso para darte de alta en Hacienda es de difícil manejo para la pyme. 3, un objetivo general, 3 específicos muy sencillos que yo creí al momento de empezar la investigación. Pero más adelante les voy a ir platicando que se fueron complicando poco a poco. Hicimos una metodología en 2 ramas, una investigación documental y una investigación de campo. Una investigación documental llevando primero un estudio en... Básicamente nuestra bibliografía salió en internet. Yo me enfoqué mucho en la página del SAT y me enfoqué mucho en referencias que hacían otras personas en bibliografía de su autoría, refiriéndose al SAT. Después de eso, en la investigación documental hicimos un cuadro bibliográfico en donde separamos toda la bibliografía, la organizamos, la seleccionamos para poderla utilizar y que fuera de fácil manejo más adelante. Y con la información recabada hicimos un marco teórico. Ahí es donde yo les comentaba que mi marco teórico me ayudó a reafirmar pues mi investigación, a hacer todo este contexto en donde decía, bueno, de dónde viene mi tema y hacia dónde lo quiero llevar. Hicimos una investigación de campo. La investigación de campo, igual, nos fuimos, íbamos a visitar el SAT. Lamentablemente el SAT es por cita y la cita no se ajustaba a los tiempos de la investigación, así que yo no pude ir al SAT y reenfoqué mi investigación a hacerla desde la perspectiva de la pyme, en todos los objetivos que tenía mi investigación. De ahí hice una visita a una pyme,
En esa visita armé una bitácora que me ayudó a ver punto por punto que había sido de mi visita. Y ahí hice una cita, una cita con la persona que me iba a recibir, que era el dueño de la empresa, que me ayudó para que le pudiera hacer una entrevista donde marqué los puntos focales que yo quería saber de mi investigación y que más adelante les voy a platicar dentro de los resultados, que fue lo que pude sacar y recabar de esa entrevista. Y finalmente se hizo una encuesta a un grupo pequeño, una encuesta a 10 personas, igual con todo pues ya con una guía, que fue mi guía, hacer mi encuesta, después de aplicarla y enfocándome nuevamente a toda la información que yo quería recabar para poder estimar o desestimar eh, mis objetivos y la hipótesis que yo hice de lo que era mi investigación. Para hacer toda esta investigación, para hacer nuestra investigación de documental y nuestra investigación de campo, hice un plan de trabajo con fechas, bien estipulado, bien establecido, y la marcamos en dos procesos. El primero, que fue el de la documentación que les comentaba, seleccionamos toda la información, hicimos todo el análisis de la información que recabamos, hicimos todo lo de el formato APA para poderle dar el correcto reconocimiento a los autores de la información que estábamos utilizando. Después hicimos nuestra bitácora de investigación, planeación y aplicación de las entrevistas, hicimos un análisis de todo lo recabado, hicimos una aplicación de la encuesta, análisis de resultados. Ya esta parte más enfocada a los resultados y en resultados estadísticos, para que nos diera en números cómo iba nuestra investigación, cómo eran los resultados de nuestra investigación, pero en el término estadístico. Finalmente hicimos la integración y redacción del informe final, y que estamos en este lapso, que es el proceso en el que vamos, que es la presentación multimedia y la exposición de resultados. Todo bien establecido, todo un plan de trabajo. Y finalmente, después de toda nuestra investigación, después de todo lo que hicimos, les platico cuáles fueron los resultados a los que llegamos con todo este recabar de información. Primero platicarles que en mi investigación tomó un giro que yo no esperaba. Alguna vez, esta sería una investigación que no hago hace mucho tiempo, pero alguna vez haciendo una investigación así, había sido muy fácil porque había llegado a mis objetivos, todo iba como muy lineal, me había encontrado muy pocas trabas, pero con esta investigación me encontré muchas trabas y me encontré con que la investigación podía tomar otras directrices que yo no esperaba. Y yo no esperaba que finalmente dentro de mis resultados tuviera que decir que la problemática en la que yo estaba basando mi investigación realmente no existe per se. Y no existe porque la problemática no es que hagas la dada de alta en Hacienda. La problemática está en lo que se tiene que hacer antes para poder llegar a hacer ese proceso. La problemática está en todo el bonche de documentación que tienes que hacer antes de llegar a dar el alta en Hacienda. Primero, los resultados que encontré, que fueron resultados de la entrevista. Necesitamos un especialista porque solos es muy difícil. Solo es muy difícil porque la información es de muy difícil acceso. Y
en la entrevista nos comentaron que sí fue fácil para ellos el proceso ya ahí en el SAT, pero acompañados del especialista. Y que para ellos fue un beneficio, que el darse de alta tiene beneficios y el principal beneficio pues es que puede conseguir mejores clientes. Pero también nos comentaron su perspectiva de el por qué no se dan de alta las empresas, que ellos creen que es por miedo a tener que pagar impuestos. Y es también parte de que necesitas un especialista para hacer todo el proceso, pero después también necesitas un especialista que te vaya guiando para poder hacer todo el pago de impuestos que conlleva la responsabilidad de darte de alta en Hacienda. El siguiente análisis de resultados va enfocado a la encuesta. Y en este análisis no les marqué toda la encuesta. Me gustaría que analizáramos un poquito las preguntas que fueron más sobresalientes y me dieron más información para poder dar mis conclusiones. La primera fue, si tuvieras una pyme, pequeña y mediana empresa, ¿le darías de alta en Hacienda? El 90% de las personas que entrevisté nos comentaron que sí la darían de alta en Hacienda. Y hay que comentarles que el 50% de las personas que entrevisté eran personas que rondan alrededor de los 20 y 30 años, personas en pues de edad laboral y personas que tienen esta idea de tener una pyme. Y ellos piensan que sí, el 90% sí daría de alta Hacienda. La segunda pregunta muy importante para mí era si consideraban que el proceso para dar de alta era difícil para los dueños de las empresas y el 80% de estas personas comentan que sí, que ellos creen que es difícil para los dueños de las empresas dar de alta. Y ahí entramos con todo al tema de investigación, que sí hay una percepción ya de que el darse de alta es difícil. Aquí lo quisimos reafirmar y ya ahorita en mis conclusiones les daré un poquito el de si llegamos a concretar el que sí es un proceso difícil o no es un proceso difícil. Como les comentaba, la problemática no está en el darse de alta per se, la problemática está en todo lo que conlleva llegar a ese punto. Pero bueno, ¿sabes cuáles son los pasos a seguir para dar de alta a una empresa? El 60% nos dice que no sabe y esta va ligada con nuestra siguiente pregunta, que sería, eh, con esta pregunta, que sería que si consideran si la información es suficiente al respecto de darse de alta en Hacienda. A ver, analicemos ahí dos puntos que sería, ¿sabes cuáles son los pasos? No, 60% no sabe cuáles son los pasos, pero no saben cuáles son los pasos, pero porque 90% de esas personas piensan que la información es insuficiente. ¿Cómo vas a saber los pasos de dar de alta en Hacienda si el 90% no sabe o no tiene la información adecuada? Y la información no está adecuada porque al momento de yo hacer mi investigación me pude dar cuenta que toda la información está enfocada a los especialistas. Y entonces vamos con este punto en donde les preguntamos si creían que darse de alta si consideraban que darse de alta lo podían hacer por sí mismos o necesitan de un especialista. El 50% piensa que necesita un especialista. Y sí, obviamente necesitan un especialista porque la información es de difícil acceso. La información no está suficientemente enfocada para los dueños de empresas, para los emprendedores. Está enfocada para los especialistas que llevan este trámite y que te van a llevar de la mano. Para ellos está enfocado todo el trámite. Toda esta información que recabé en la encuesta me dio un panorama muy diferente al que yo pensaba al momento de iniciar la investigación. Y el panorama nos dice que, número uno, en mi análisis de resultados, en mi análisis de conclusiones,
yo diría que no hay una problemática. Tristemente tendría que desestimar los objetivos a los que yo estaba pensando llegar al principio. ¿Por qué? Porque mi objetivo era saber si había una problemática real. Bueno, sí lo resolví, no hay una problemática real en darte de alta. La problemática está en todos los pasos que son antes de llegar a ese punto. Y entonces vendría junto con esa conclusión una recomendación para futuras investigaciones. Mi conclusión es que ahí no hay una problemática. Sí llegué a resolver ese objetivo, pero necesitarían hacer una investigación que fuera paralela a la mía, en donde se investigaran todos esos trámites que se tienen que hacer, o todo ese proceso en donde un especialista te tiene que ayudar para llegar a dar de alta en Hacienda. Y entonces mi recomendación sería directamente asesorarse con un especialista que los lleve de la mano a redondear este tema y a tener un panorama general de todo el procedimiento que conlleva darse de alta. Esa sería una de mis en combinado conclusiones y recomendaciones. A acercarse con un especialista y hacer este análisis en y hacer este análisis desde otra perspectiva, este análisis del tema, pero desde otra perspectiva. Yo lo tuve que ir haciendo sobre el camino, otra perspectiva de mi trabajo, y, y pues me gustó mucho porque me di cuenta que no todas las investigaciones te llevan a lo que tú crees, y habrá y las de compañeros que habrán llegado a la conclusión tal cual, y he hecho y reafirmado su hipótesis y sus objetivos, y yo no. Yo realmente, o sea, yo me quedé como en un intermedio, como que necesité más tiempo para poder realmente reafirmarla. Mi objetivo sí puedo decirte que no hay una problemática, pero con eso abro otro tema de investigación en donde puedo hacer otro análisis diferente. Eh, creo que se necesitaría una investigación más exhaustiva, que se necesita un poco más de tiempo. A mí el tiempo fue parte de lo que me pudo llegar a comer, porque yo necesitaba acercarme al SAT, necesitaba hacer unas citas, pero las citas no empataban con los tiempos que yo tenía para poder terminar la investigación. Entonces un poquito más de tiempo, poder hacer una de mis recomendaciones, un trabajo un poquito más exhaustivo acompañado de un especialista, reenfocar la investigación hacia este análisis de cómo son los datos que genera el SAT y hacia quién van dirigidos. Todos estos puntos creo que serían muy importantes como recomendaciones, como conclusiones. Eh, Estoy muy contenta, en realidad ha sido un trabajo muy fuerte, ha sido un trabajo bien enriquecedor. Personalmente estoy muy contenta por el aprendizaje. Pude recordar cosas que ya no había hecho y hacer cosas nuevas. La tecnología para mí yo estaba rezagada en la tecnología, y ahora creo que un poquito más. Quiero agradecerles mucho, quiero agradecer a UNADEM, quiero agradecerle a nuestra monitora Raquel, estuvo al pie del cañón siempre, siempre, siempre. Muchas gracias por el aprendizaje.
les dejo aquí, espero que a alguien le pueda ayudar a mi trabajo, espero que alguien en algún momento retome mi trabajo o tener yo misma la oportunidad de retomarlo y poder llegar a otro término. Les agradezco mucho y hasta luego.